la consulta de psiquiatra me abarca toda la mañana y tengo 2 niños pequeños, con lo cual tengo poco rato. Y digamos que las regresiones las hago una tarde a la semana que me reservé y lo hago de manera privada. En mi consulta de psiquiatría soy lo más convencional posible, según los protocolos clínicos, y no puedo salir de ahí. Pero en la consulta privada, donde hago las regresiones y el análisis del estado expandido de conciencia. Bueno, quería hablar un poco de lo que el alma cuenta. Este es el libro que publiqué en enero. Es una introducción al estado expandido de conciencia. Lo que yo quería con este libro era como transmitir qué es las regresiones, o qué es lo que ocurre cuando estamos en este estado, qué es lo que se puede, qué es lo que se puede trabajar, para qué sirve, ¿no? Que la gente, cualquier persona desde su casa, sea cual sea su nivel sociocultural o su creencia o su edad, o quien sea que esté en el sofá de su casa sufriendo, angustiado, preocupado por la muerte o perturbado por cualquier causa, pudiera darle una tranquilidad y una calma el conocer esta técnica y el saber cuáles son sus utilidades. Mi objetivo era ese, como transmitir este mensaje de esta técnica de manera sencilla y clara. Porque cuando yo empecé a estudiar e interesarme por ella, veía como que la gente, bueno, que es un tema muy desconocido, que la gente no sabe lo que es, no sabe lo que hacemos, y además se ve como un poco raro, ¿no? O que no sabe muy bien qué hacemos, ¿no? Y entonces yo quería como darle luz, darle conocimiento y que lo comprendieran, porque yo creo que lo que da la sensación, esa incertidumbre, es el desconocimiento. Y una vez que sabes lo que es, pues te calmas y incluso te puede servir, ¿no? Lo que el alma cuenta he incluido experiencias personales como paciente y como terapeuta. Quería transmitir, bueno, como paciente, pues aquí 15 síntomas que yo he trabajado en regresión, tanto físicos, síntomas físicos como emocionales. Sé que exponer, ¿no?, las cosas que uno ha trabajado es muy personal, muy íntimo, y cosas que podrían ser privadas o confidenciales, pero yo quería compartirlo con mis lectores para sentirme más cercana a ellos y que ellos me sintieran también cercana a mí. Todas estas cosas son las que trabajé, bueno, y muchas más, porque me encanta hacer más regresiones y cuantas más me haga, más me gusta. Y estas son algunas que he hecho yo como terapeuta. Son también 15 que he incluido en el libro a pacientes míos. Si leéis, muchos de estos síntomas son comunes, son síntomas habituales que puede tener cualquier persona o que cualquiera de nosotros a lo largo de nuestra vida hemos podido experimentar. Con lo cual son cosas habituales, generales, que considero que cualquier persona que lea el libro se puede identificar con alguno de ellos, ¿no? Y como revivirlo, sentirlo, ¿no?, como que te toque a ti personalmente alguna de ellas. En lo que el alma cuenta hay un estudio, es un resumen o un borrador de lo que va a ser una publicación de un artículo científico. En el libro, bueno, es que al principio cuando empecé, no sé, bueno, sí se me había ocurrido publicar en una revista científica, pero no encontraba la manera, ¿no? Era como que yo quería hacer un estudio científico, no tenía la seguridad de que me fueran a incluir en una revista científica, pero bueno, digo, lo dejo en el libro y luego ya todo va a llegar. Y al final, bueno, pues con la ayuda de la doctora Isabel Martínez, pues he podido, ¿no?, como cumplir este sueño, y el estudio va a ser publicado próximamente. Y este no es el estudio, que os lo quiero presentar. Y aprovecho para agradecerle a Isabel, si está escuchando o si va a ver la ponencia después, que muchísimas gracias por la ayuda y por tu colaboración. Y yo le digo que es como mi sol, porque me ha iluminado, me ha ayudado muchísimo. El estudio se llama Percepción de resultados de la práctica de regresión a vidas pasadas mediante el análisis de conciencia expandida. Un estudio descriptivo preliminar. Vale, y ahora os voy a contar un poquillo de qué va.
Es una investigación de carácter descriptivo. Descriptivo quiere decir que describe la situación en un momento dado, ¿vale? Coge los datos de los pacientes en un momento concreto. Y es transversal porque es en ese momento y no a la larga o no es longitudinal ni hay un seguimiento posterior. Simplemente se recogen unos datos en un momento dado de unos pacientes que participaron en una sesión de regresión a vidas pasadas y que se hizo un análisis de su conciencia expandida. Participaron 55 pacientes a los que le realizamos la regresión y luego les pasamos unos cuestionarios al 15 días y ellos nos devolvían los cuestionarios rellenos. Y con esos datos de los 55 pacientes y todas sus respuestas hicimos un análisis estadístico y llegamos a unas conclusiones. ¿Vale? Ahora vamos a ir paso por paso. Pero las conclusiones que obtuvimos fueron muy esperanzadoras y la mayoría de ellos experimentaron cambios favorables en las variables que estudiamos y que estaban relacionadas con su experiencia subjetiva durante la regresión, o sea, lo que ellos sintieron o percibieron durante la regresión. ¿Y qué fue lo que mejoraron? Mejoraron el síntoma tratado, el síntoma por el que habían venido. Comprendieron el efecto que esto había tenido en la vida actual. Tenían la sensación subjetiva de eficacia, ¿no? Ellos creían que había sido eficaz. La mayoría habían tenido algunos cambios en cuanto al miedo a la muerte y también habían tenido cambios en la vida actual. Te cambia la vida. Bueno, en la introducción del artículo explicamos la regresión como una herramienta que es terapéutica y que es de autoconocimiento. Está basada en la hipótesis de la temporalidad de la conciencia, ¿no? La conciencia no tiene tiempo ni espacio. Y que hay que acceder a memoria de nuestra historia actual en esta vida presente o en otras épocas, de otras vidas anteriores, bajo el supuesto de la reencarnación. Y también que hay como una mente no local, donde se proyectan las imágenes y la persona sintoniza o conecta con esa zona, que es como una nube o como una zona donde ahí está la información, ¿no? En esa expansión de conciencia conecta con esa información y le llega como esas imágenes o lo que tiene que vivir. Y al conectar con esa información es cuando la conciencia está fuera de todos los parámetros, ¿no? Puede estar aquí, puede estar en Roma, puede estar aquí, puede estar en el año 2022 o puede estar en el año 200 a.C. ¿Vale? No hay tiempo ni espacio donde toque trabajar, pues ahí vamos, ¿no? Ahí conectamos con esa información. La conciencia. Cuando vamos a investigar o a estudiar sobre la conciencia, qué difícil, ¿no? Qué difícil medir algo que es sutil, ¿no? Que no tiene materia. Cómo se toma una muestra de la conciencia, cómo se analiza el microscopio, cómo se mide eso, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, intentando definimos la naturaleza de la conciencia como un alma que es esencialmente distinta a la materia. Y ese alma tiene una parte consciente, que es la que notamos cuenta, la que sentimos, la que percibimos, la que interpretamos la realidad. Y luego tiene una parte inconsciente, que es la que no sabemos ni tenemos ni idea de qué nos ocurre. El inconsciente personal, desde que llegamos a la barriguita de mamá, pues es un almacén de todo lo que ha ocurrido a ese individuo. Ahí hay recuerdos reprimidos, cosas que nos recordamos, deseos inaceptables, muchísimas cosas, ¿no? Que están ahí como guardadas, que nosotros no tenemos ni idea de que eso nos puede afectar o está ahí, pero forma parte de nosotros. Y luego hay una parte inconsciente que no es personal, pues que no es de la persona, que no es de Sonia, ¿no? Que cuando conecta pues, de aquella romana o de aquella otra experiencia y ahí conecta, ¿no? Con un inconsciente que no es tuyo, pero se asocia a ti, pero no es de tu mente en este cuerpo físico. Con respecto a las creencias, yo cuando me puse a estudiar esto me preguntaba si la gente cree o no cree en la vida después de la muerte, creen en la reencarnación, estamos hablando de cosas muy raras. Y lo que me encontré en los datos de las encuestas es que sí que hay muchísima población que cree, ¿no? En la vida después de la muerte.
Y bueno, no voy a leer el porcentaje, pero que sí que hay mucha creencia y también en la reencarnación. Y no solamente está asociada a la religión, al budismo, que hay muchísimas religiones y zonas y personas de todo el ciudadanos del mundo que creen que hay una fuerza vital, una corriente de conciencia que pasa de un cuerpo a otro y que como que reencarna, continúa de otra manera en otro cuerpo físico. Pero no importa si crees en el alma, si no crees o si crees en la reencarnación o no crees. Porque el beneficio de la terapia puede ser sentido por cualquier persona. Entonces no importa, cualquier persona puede realizar la terapia y notar sus beneficios. El beneficio terapéutico es más importante que la validez de los recuerdos. No es importante si es personaje real o si no. Lo importante es que a ti te ayude a liberar lo que ha conectado en ti de ese personaje y que te ayude a sanar, que te aceptes a ti mismo, que vivas en paz y que estés cómodo con el mundo. Porque el motor de cambio es saber consciente lo inconsciente, algo que tú desconocías de ti. Al hacerlo consciente en la técnica de la regresión te ayuda a vivir mejor en tu experiencia presente. ¿Vale? Yo creo que la felicidad como estado no existe, ¿no? No es un ideal demasiado buscado, ¿no? Por las redes sociales y por la vida en que vivimos. Y en realidad la felicidad es un momento puntual para mí. Yo creo que lo que la gente busca, o por lo menos lo que he visto en mis pacientes, es vivir en paz. Estar tranquilo, no sentir angustia. La gente quiere no sentir angustia. Y esa angustia pues hay que trabajarla. La regresión aporta paz, sensación de paz y comodidad en el mundo. No importa si los recuerdos son reales o no. Lo que importa es que conectes con ese recuerdo, que experimentes la emoción, que liberes la energía que se asocia a esa memoria y que se descarguen los síntomas a través del cuerpo físico. También hay patrones de conducta, ¿no? Como que conexión entre esos personajes y tu vida presente. Y conectar esos recuerdos te ayuda a entender por qué te pasan algunas cosas, por qué te llevaste con tu madre, qué me peleó con mi marido. Pues te ayuda, ¿no? a entender patrones de conducta que tú vas repitiendo en diferentes vidas, ¿no? Y te sirve para comprender qué te pasan las cosas, detalles de tu vida. El material del estudio. Pues recogimos la información a través de un cuestionario que se diseñó específicamente para ese estudio. El analista, o sea, el terapeuta, envía el cuestionario al paciente a los 15 días de hacer la sesión. Le dejo 15 días porque entiendo que el paciente después de la sesión sale un poco como mucha información y eso tiene que asentar y que tiene que integrarse. Y el paciente va como hacerlo consciente poquito a poquito y en el día a día. Entonces yo creo que 15 días está bien para haber tomado conciencia de lo que se ha trabajado. El paciente lo responde en su casa y me lo vuelve a enviar de manera electrónica. En ese cuestionario había 9 preguntas. La mayoría tenían respuesta dicotómica sí, no. Y luego se solicitan datos demográficos como la edad, el estado civil, de qué trabajaban, cuáles eran sus creencias religiosas y si creían o no en la vida después de la muerte. Se lo enviamos a 55 personas que aceptaron participar y se recibieron 55. Y este es el estudio tal cual lo enviábamos los terapeutas a los pacientes que tenían la sesión de regresión. No sé si se ve muy bien. En la primera hoja está como los datos demográficos. Y en la segunda hoja ya empiezan las preguntas. Eran muy rapiditos, se respondía enseguida. Primera pregunta, el síntoma que trabajó en la sesión es el síntoma que le perturbaba en la vida actual. O sea, lo que has trabajado, lo que has venido a sanar. ¿Sí o no? ¿Se ha aliviado el síntoma después de la sesión? ¿Has comprendido lo que este síntoma te hace hacer en la vida presente? ¿Has comprendido lo que este síntoma te impide hacer en la vida presente? ¿Consideras efectiva esta sesión? ¿Recomendarías esta terapia a cualquier persona? ¿Ha perdido usted el miedo a la muerte? ¿Ha cambiado la vida, su vida después de la sesión?
Y luego se deja un hueco para comentarios subjetivos, para que cada uno exprese lo que quiera decir, lo que haya sentido, lo que se le ocurra, sugerencias. Un texto abierto. Un texto abierto. La sesión de regresión y los terapeutas. Este es mi sillón, donde hago yo mis sesiones. En mitad de día a la semana. Los participantes del estudio reciben una única sesión de análisis de conciencia expandida. La sesión dura entre 90 y 120 minutos. Mínimo una hora y media tiene que estar el paciente en regresión para que esté profundamente conectado con la experiencia. Y ya depende de lo que él traiga. ¿Vale? Podemos estar 3 horas si él necesita seguir sanando o seguir trabajando cosas. La inducción consiste en una relajación profunda y se le va guiando a través de las consignas para que haga el trabajo que su alma ha venido a hacer. Cuando libera los síntomas y se trabaja lo que necesite, se hace una armonización y una toma de conciencia de la vuelta al momento presente. Y a los 15 días se le solicita que responda al cuestionario. Este estudio no lo he hecho yo sola. En aquel momento yo estaba formando parte de la Sociedad Científica de Investigación Psíquica y pedí a los terapeutas de vidas pasadas que participaban de la sociedad que me podían echar una mano porque quería sacar resultados pronto y quería tener una muestra amplia, y yo sola con una tarde a la semana me veía que iba un poco lento. Entonces quiero agradecer también a mis compañeros que me ayudaron. María Blázquez, que es terapeuta de vidas pasadas en Madrid, José Tomás Carrión, en Jumilla, Jaime y Marian en Castellón y Toñi Esteban, que vive en Cartagena conmigo. Pues ellos fueron los que me ayudaron en ese momento. Y los participantes fueron 55 personas al azar, a las que en ese momento pudimos proponérselo. En la mayoría fueron mujeres, no sé por qué, casual. Y la edad entre 14 y 70, o sea, de cualquier edad. No importaba. Casados, solteros, la mayor parte eran casados, vivían entre Madrid, por María Blázquez, y Castellón, por Jaime y María. Y los de Murcia, pues somos José Tomás, Toñi Esteban y yo. El 73% de los que participaban en el estudio sí que tenían creencias religiosas, y el 78% creían que continuábamos tras la muerte física. 20% no sabía, y solo hubo un caso de los que participaban en el estudio pensaba que la muerte era al final. Cuando se recogen todo el cuestionario, todos los datos, todas las respuestas, entonces se hace como un estudio estadístico. Que no lo voy a leer, con sus propios mecanismos estadísticos, y una de las empresas que yo contraté, porque honestamente no sé hacer los análisis estadísticos. Pero bueno, por suerte hay empresas que te ayudan, facilitan y te mandan los resultados. Isabel también me ayudó mucho, porque ella sí tiene experiencia en análisis estadísticos, y bueno, pues las dos conseguimos sacar unos resultados. Los resultados, ahí se ve una figura que si os acercáis en la parte izquierda son los que contestaron así, y los colores son todas las preguntas, de la 1 a la 8, ¿vale? Entonces se ven las respuestas. Con muchos sí, y poquito no, es lo que se ve así a primera vista. Sí trabajaban el síntoma, sí aliviaban el síntoma, sí comprendieron lo que el síntoma les hacía hacer, sí comprendieron lo que el síntoma les impedía hacer, sí tenían la sensación de que había sido eficaz, sí recomendarían la terapia a cualquier persona. Lo del miedo a la muerte se ve ahí como es el azul fuerte. No tanto, ¿no? Es como miedo a la muerte, como no es tan fácil, ¿eh? Yo tengo un poquillo, allá había un 20% que no sabía si sí o si no, ¿verdad? Y uno que no, y está ahí como, venga, vale, voy a perder miedo a la muerte. Y cambió tu vida. La última sí, te cambia la vida, claro que te cambia la vida. Sí, te información, ¿cómo no te va a cambiar?
Esa es la descripción de los ítems con los porcentajes. Pues eso, el 90% que sí que se trabaja el síntoma, sí que alivian el 84%, bueno, lo que hemos hablado. Me lo voy a leer otra vez. Y luego se analiza la relación entre variables para ver si influyen, ¿no? ¿Influye que sea una mujer o influye que seas un mayor, muy joven? ¿Influye? Pues entonces eso se hace como análisis diferencial relacionando las variables y viendo si da una asociación estadísticamente significativa. Entonces, por sexo no había asociación. Quiere decir que será lo primero en lo que hombre y mujer no tenemos no hay diferencia a la hora de interpretar la experiencia, ¿no? En tu experiencia subjetiva. No influía. La respuesta era muy similar entre hombre y mujer. La edad hicimos dos grupos, los menores de 35 para poner un corte y los mayores de 35. Y sí que se encontraba una asociación o una relación significativa entre los que eran mayores de 35 años y experimentaban que la sesión había cambiado su vida. Más los mayores. Claro. Se puede entender, ¿no? Porque tengan más madurez, porque tengan una vida más vida como para poder que la cambiar, ¿no? O sea, si tuviera muy corta. No sé, yo lo he entendido así, ¿no? Que la experiencia de vida te dé una capacidad para poder entender, ¿no? Lo que has trabajado, integrarlo, tampoco difícil. Pero bueno, que es verdad que cuanto mayor eres y más experiencia tienes, pues lo puedas asimilar más. Y que la experiencia de los mayores se integraba de una forma más transversal, saber que les ayudaba en su vida. Las creencias religiosas. Sí que también se veía asociación entre tener una creencia y experimentar alivios. Y percibir que la sesión haya sido efectiva y opinar que la sesión ha cambiado su vida. Bueno. Esto pues también si crees, ¿no? Como que te confirma, ¿no? O te aporta más, no sé muy bien. Pero sí que todos los encuestados, independientemente de que tengan creencias religiosas o no, todos, los 55 que fueron al estudio, 56, todos vivieron la experiencia del análisis de la expansión de conciencia. Conclusiones que hemos llegado. La mayoría de los pacientes que experimentaron el análisis de conciencia sienten que la sesión ha tratado el síntoma que les perturbaba, entendiendo su origen, sabiendo cómo les limita en su vida actual y encontrando alivio del mismo. Aquí hay otros estudios de otros científicos que también hablan, ¿no? De un efecto a corto plazo que mejora los síntomas, aumenta tu autoestima, tu bienestar, porque hace consciente lo inconsciente a través del estado alterado de conciencia y restableces como el equilibrio interior, ¿no? De la persona. Los participantes en su mayoría percibieron que era una técnica eficaz y recomendable a personas que tengan problemas similares. Y aquí hay otros autores hablando también que es más eficaz, ¿no? Es eficaz si es sensible a su sistema de creencias, si es adecuado a la cultura del paciente. Esto es que yo quería comentar porque, claro, todos los pacientes de este estudio creían en la terapia de vidas pasadas y la aceptaron. Lo buscaron y la aceptaron. No sentían rechazo a esta metodología, ¿no? Entonces cuadra con lo que decían los otros autores, que claro, si tú lo aceptas y lo crees, pues entonces como que te va a ser eficaz. Es acorde a ti, cuando vas. La edad se relaciona con mayores cambios en tu vida, no solo que se alivie un síntoma físico, una emoción o algo que te perturbe, es que te cambia la vida. Y esto está relacionado con la edad, como hemos dicho antes, por la madurez de las personas.
Decía Lucas y otros que publicaron con él en 2007 que los pacientes que tienen un mayor desarrollo espiritual se benefician más del trabajo de regresión a vidas pasadas, porque alivian síntomas, transforman su vida y asumen su responsabilidad y los cambios necesarios para integrar lo que se ha hecho consciente y se ha incorporado a su propio conocimiento y evolución. El miedo a la muerte. La muerte era la variable de menor incidencia de cambio en nuestro estudio. Aunque un poquito más de la mitad de los participantes sí que habían cambiado el miedo a la muerte. Es muy difícil. El trabajo de regresión supone que asumas o que entiendas la hipótesis de la reencarnación. Que hay un periodo entre vidas, que la esencia del ser es la conciencia eterna y que continuamos tras la muerte del cuerpo físico. Entonces al experimentar eso en regresión te puede cambiar, ¿no? El concepto de muerte, si pensabas que no había nada, que lo has experimentado, te cambia todo. La experiencia de la muerte, si revive la muerte en esta vida, pero si pasa una vida anterior y revive la muerte en esa experiencia, pues ya se puede decir como que has estado, ¿no? Es así, como una experiencia cercana a la muerte, pero en la experiencia de regresión. Y esa experiencia de muerte supone un despertar para muchos pacientes. Porque si tú tenías dudas, hay algunos pacientes del estudio que tienen dudas, si tienen dudas de si existe o no la vida después de la muerte y lo experimentas, te puede dar la seguridad. Y si no lo tenía, creías que no, pero lo has experimentado, te puedes incorporar esta creencia. De forma que la terapia regresiva es una alternativa válida y complementaria al tratamiento convencional. Para mí tiene muchísimo potencial esta terapia y necesito aportar aquí como mucha fuerza, ¿no? a estudios, investigación, o sea, como darle fuerza a esta terapia, que es lo que yo pretendí al publicar el libro, y luego necesitamos muchos libros, muchas publicaciones, y necesitamos que esto sea visible a la comunidad científica, ¿vale? Porque es lo que va a hacer que luego se integre en los protocolos, y que tenga validez para tratar los dolores del alma y el sufrimiento de las personas. Yo a menudo diario en la consulta veo enfermedades mentales, pero también veo dolores del alma, y eso no se trata con pastillas. Eso se trata con terapia regresiva, ¿vale? A menudo me planteo, ¿no? Para que estamos poniendo pastillas a alguien que se siente culpable, a alguien que está viviendo un duelo, a alguien que son tantas cosas que se podrían trabajar con terapia regresiva y no tendrías que estar medicando. Si no tiene una enfermedad mental, ¿para qué lo va a medicar? Si lo que le duele es el alma y el alma no recibe la química, ¿no? O sea, te ayuda a calmar los síntomas, a descansar mejor, pero no trata, ¿vale? Es como un parche. No trata lo que es el conflicto principal, que en una sesión de terapia regresiva pues se podría aliviar. Lo que a mí me gustaría es que fuera complementaria, que fuera como en una clínica, ¿no? Psiquiatría, psicología, terapia regresiva, fisioterapia, todo, ¿no? Integrada y que pudiéramos utilizar las distintas técnicas en beneficio del paciente como ser global, ¿no? Como cuerpo físico que somos, como alma que contiene el cuerpo. Contribuye a la mejora de los síntomas físicos y emocionales y a que se resuelvan los conflictos internos. Te permite conectar con tu ser, con tu propio ser, con quién eres, con tu verdad individual. Y descubrir las respuestas y las soluciones están en el alma de la persona. La persona en regresión encuentra su verdad y sus resoluciones a sus conflictos. El alma sabe lo que tiene que hacer. Y cuando tú le preguntas a tu propia alma en la sesión, te lo dice y se trabaja.
en este estudio de Allegretti, del cual dice la mirada al pasado que proporciona la regresión aporta beneficios en el presente y evoluciona como catalizador de la evolución espiritual como seres trascendentes que somos. Comentarios. Limitaciones. Líneas futuras. Es necesario sistematizar la información y ponerla a disposición de profesionales, estudiantes, los científicos. O sea, es todo lo que sabemos vamos a publicarlo, vamos a sacarlo, vamos a difundir, ¿no? y a dar a conocer y que no haya pues esa desconfianza, por no conocer, pues hay que saber lo que es. Que se reconozca desde la ciencia, en el ámbito del trabajo terapéutico, la dimensión espiritual de las personas, con sus dolores del alma, con la conciencia temporal que somos, ¿no? Una conciencia que está en estado evolutivo, pero lo que realmente somos. Tengo que decir que se percibe cierta evolución. Aunque los temas espirituales se miran con sospecha y con temor. Temen ser tachados de no científicos, sin darse cuenta de que la ciencia es una herramienta y no una ideología. La regresión a vidas pasadas pone de manifiesto que sobrevivimos tras la muerte física y que el tránsito por las distintas vidas supone una oportunidad para aprender y para evolucionar. Las personas que participen de esta herramienta, que disfruten y que tengan la oportunidad de vivirlo, puede que su vida cambie y que sientan que sea como más conscientes, más conectados con nuestra realidad auténtica y trascendente. Y bueno, para terminar, aunque no sé, estas son algunas referencias que hemos consultado de otras publicaciones. Y esta es el final. Muchísimas gracias por haberme atendido. Aquí pongo mi correo por si, si queréis preguntar. Sí, 20 minutos por igual hay preguntas. Si hay preguntas, genial. A mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, aparte de los datos, digamos, propiamente técnicos, de investigación y tal, ¿cómo fue para ti la experiencia? ¿Qué factores humanos te encontraste? ¿Qué dificultades encontraste? En fin, que nos hable un poquito más de la parte más humana y quizás menos técnica, que pues, a lo mejor puede interesar más a los que estamos aquí, que no somos expertos en investigación, ¿no? Bueno, la parte humana, a ver, yo disfruto con la terapia regresiva, a mí me apasiona, o sea, para mí era un sueño, ¿no? El poder haberme formado como terapeuta de vidas pasadas, el poder trabajar haciendo regresiones, para mí es un sueño. Disfruto como una enana, claro. Ya me ve ahí, yo me siento ahí, puedo estar 3 horas a balmo del paciente, sintiendo su respiración, sintiendo sus movimientos y acompañándolo. Y hay que decir que se crea como una conexión cuántica. Debe de haber algo de energía en el dibujito este. Hay una conexión cuántica, mira, el dibujo te lo hay. ¿Nos vemos el PowerPoint? Sí, estoy yo. Ya, es que si no lo dices... Ah, perdón. Voy yo por un lado. Este dibujo me lo hizo un amigo nuestro que es pintor y escultor. Y se lo encargué yo. Y le dije, quiero que saquen la conexión cuántica. O sea, que fíjate que eso... Digo, eso es como mucha energía, ¿no? Mucha energía entre el paciente y mucha luz. Píntalo como quiera. Lo hizo muy bien. Porque yo estoy acompañando, lo estoy guiando y lo estoy sintiendo. Y cuando él entra en la luz, a mí me da una paz y una tranquilidad que yo no es que haya entrado con él, porque lo voy acompañando y de pasos, pero sí que me llega esa sensación de paz y de tranquilidad. ¿Cómo no va a disfrutar? Si eso es maravilloso, sentirlo con él, ¿no? Mi experiencia al hacer las terapias regresivas y al participar en el estudio pues ha sido preciosa. Todos los participantes lo han hecho de manera gratuita, no han
he cobrado nada, pero para mí es un regalo. Es un regalo haberos acompañado, haber liberado, ¿no? Con ellos, la verdad es que luego me mandaban, me devolvían también comentarios, ¿no? Había mucho que habían entendido, que había mejorado la relación con su madre, que ahora estaba mal con el marido, estaba la cosa. O sea, lo que observan, ¿no? Observan muchísimos cambios, muchísimo que eso es efectivo. Entonces, pues claro, disfrutar, aprendes, ¿no? La experiencia personal y humana, pues yo ya dedicar a eso, tiene una tampoco plan. Y luego como paciente, a mí me encanta. Como paciente, yo soy la primera, si ahora decir que hacemos una, yo me pongo. Porque yo entro enseguida, o sea que estoy llorando al minuto 1. Porque aprovecho, porque sé que esa técnica libera. Que te quedas descansando, te quedas en paz. O sea, la persona que se levanta, lo que se queda es una sensación de tranquilidad, ¿sabes? O sea, y pacientes que no han llorado, que han dicho, uy, yo llevo mucho tiempo sin llorar, y tirarse una panzada y llorar ahí en ese momento, porque porque hay una descarga emocional, ¿sabes? Entonces, pues yo como paciente, a mí me encanta, o sea, una liberación, yo aprovecho, trabajo por los problemas que tengo, el día a día, lo que me angustie, por la responsabilidad por todo eso que habéis visto, y claro que he liberado, y he entendido por qué me pasan las cosas, por qué se me repite, por qué otra vez, y eso te cambia tu percepción de tu vida en el mundo y de tu papel en el mundo, y te ayuda a llevarlo mejor. El seguimiento que le hiciste por 15 días después a través de un funcionario, o después habéis tenido más contacto con los pacientes de él. Es un único contacto a los 15 días a través de lo que pasa es que muchos de estos participantes son amigos, compañeros, mi enfermera, gente de mi vida, ¿no? Gente de mi vida, ¿no? Que yo les ofrecí participar y entonces claro sigo con ellos porque forman parte de mi vida algunos y sé los beneficios que les ha aportado. Pero el estudio era en ese momento, ¿no? No alejéis del micro que empieza a Perdón. Contesta para el público. Ella quería preguntar también. Sí, muchas gracias. Enhorabuena que estés aquí y algo de asistencia para felicitar. Porque eso aportará mucho en el futuro. Mira, a mí siempre me ha intrigado mucho el tema de la esquizofrenia. En este caso, he conocido personas que se tachaban de esquizofrenia cuando realmente lo que estaban hablando es que ella hablaba con alguien, hablaba con alguien y estaba sola. Entonces esta persona llegó un momento en el que se dio cuenta, como la película de la mente prodigiosa, que su realidad estaba ahí y que nadie lo entendía y decidió pues, actuar normal y cuando podía hablar con esta persona. Yo en ese momento no estaba aún formada en terapia regresiva y se me ocurría y pensé que era así. Entonces, no sé si tú trabajas en este caso directamente con este tema, si te has encontrado con personas similares, con casos similares, y si a nivel terapéutico lo has trabajado teniendo en cuenta que efectivamente había algunas pérdidas que podrían estar interfiriendo en este problema mental o psiquiátrico. Vale. La consulta como psiquiatra me dejo por el protocolo. Hablar en dirección al micro, Perdón. Mi consulta es totalmente convencional. Yo no puedo salirme de los protocolos ni de las guías clínicas, no puedo hacer nada. Sí que veo a diario los niños, porque muchos niños están muy conectados y ven amigos imaginarios, ven seres de luz, que ven los niños. Sí que ven, muchas visiones. O el abuelito, ¿no? Después de fallecer, como que ha venido el abuelito. Los niños lo ven. Algunos lo cuentan y otros no. Los que lo cuentan, hay papás que no le dan importancia o que, bueno, niño, tal. Y luego hay otros papás que se asustan mucho y entonces son los que lo llevan al pediatra y luego van a salud mental. Esos son los que yo veo. Yo en la consulta, cuando hay una alteración de la percepción visual o auditiva, por los protocolos que me corresponden, tengo que pedir alguna prueba de descarte orgánico, por si hubiera algún foco temporal o una epilepsia o alguna alteración cerebral.
La prueba normalmente sale normal, no hay alteraciones significativas ni tiene nada. Yo intento tranquilizar a los padres diciendo, bueno, pues que no tiene nada, ¿sabes? Que esto a veces los niños lo ven, ¿no? Como naturalizar un poco la clínica, que puede ser que tengan estas visiones, que no son importantes, que una vez descartado que no haya nada grave, pues no hay que darle importancia, ¿no? O hay que, pues como naturalizar, pues vale, pues si viene el abuelico, salúdalo, dile que le queremos, ¿no? Que es lo que hago yo cuando mis hijos me lo han dicho, dile cuando venga el abuelico, lo queremos. Y naturalizarlo, ¿no? Y verlo como normal. En la consulta también las pruebas sirven para descartar, y es que hay casos que sí que vienen con enfermedad mental, hay casos que sí que vienen con delirio estructurado, ¿sabes? Con cosas mucho más complejas, ¿no? Con psicosis injerta, y ahí sí que hay que medicar o que hacer un ingreso hospitalario, porque eso sí que puede ser una psicosis infantil. Entonces, bueno, yo creo que hay que diferenciar en ese momento lo que es enfermedad mental o lo que es algo natural, ¿no? Como que algún niño pueda haber un ser querido, un amigo imaginario. Si trabajo yo ahí no puedo trabajar nada con almas privadas. Ahí en la consulta yo estoy ahí sentada, pero yo no puedo decirle, túmbate y vamos a ver quién es el que te habla. No puedo, ¿sabes? Claro, no puedo. A lo mejor sí podría, si los padres estuvieran abiertos, o supieran, o me conocieran lo que hago en privada, sí que podría un día citármelo y explorar con ellos, ¿no? Qué es lo que al niño le están diciendo, qué es lo que el niño está viendo. Y acompañarles, pero de otra manera. Yo ahí no puedo. No debo. Nada. Te voy a hacer otra pregunta si no hay más preguntas. Sí. Cuando has hablado en tu investigación del síntoma, los kits de pacientes normalmente que ha sido un síntoma, digamos, psicológico o físico, lo que has sanado en el... Había de todo. Habían cefaleas, sí, había la sensación de nudo en el cuello, que es muy típica también, dolores abdominales, había de todo, habían culpas, había lo de la sensación del hombre, ¿no? De la sumisión del hombre, que luego salieron violaciones. Bueno, habían experiencias variadas y de todo tipo. En general, lo que trajeran. Yo no lo seleccioné por síntomas, era lo que yo se lo propuse o se lo propusimos a estas personas y lo que ellas trajeran, pero era variado. De hecho, algunas de las que están publicadas aquí, porfa, conéctame la pantalla con lo de las experiencias como terapeuta que salen sí, los cuadraditos azules. Algunas de las experiencias que salen en lo que las cuenta son pacientes del estudio, son terapias que he hecho yo y que las he Entonces, pues, bueno, pues puedes ver un poco lo que trabajaron. Sí. Es variado. De lo que has contado, de los pacientes, de los niños que ven en tu consulta como psiquiatra, digamos, ¿qué tanto por ciento de personas que, digamos, tiene una esquizofrenia real y qué tanto por ciento consideras que es una esquizofrenia pues, que está relacionada con el mundo espiritual? Las psicosis graves son muy esporádicas, se puede decir un 1%. No es lo habitual. Sí que venga ahí en la primera consulta, yo pienso en ingresar al niño. No es lo habitual. Son casos muy esporádicos. Son casos muy esporádicos, se puede decir un 1%. Y lo que viene con mucha frecuencia, sí que son niños que ven cosas, con la luz encendida, o que le da miedo la oscuridad, porque muchos niños lo ven en la oscuridad absoluta de la noche. Por eso los niños duermen con lucecita, o no quieren quedarse solos por la noche. Que ahí es cuando les visito. Porque ahí es cuando les visita al abuelito, le visita el antiguo dueño de la casa, ¿sabes? Cuando reciben, ahí tienen las visiones, es en ese momento. Y es muy frecuente. Muy frecuente que lo vean. 60%.
de los niños. Sí, Sí. así. Y los que no lo dicen. Y los que no lo dicen también, porque hay mucha gente que no lo dice. Que lo han dicho de pequeño. Que lo han dicho de pequeño. Qué pena, ¿no? Porque a otros psiquiatras que no tienen esta experiencia, van a esos niños, como posiblemente tengo una esquizofrenia, que van a caer medicados, ¿no? Cuando realmente, bueno, Yo en mi servicio, mis compañeros, somos 3 psiquiatras y 3 psicólogos, mis compañeros me conocen, saben a lo que trabajo en privada, y entonces cuando llegan los casos que los niños que ven cosas, yo que me los pido. Yo me los pido. Dejármelo a mí. Dejármelo a mí. Claro, y cuando tú lo tranquilizas, le dices que eso es natural, ¿no? Que después de hacerle un descarte adecuado y enfocado desde el punto de la vista de la gente, ¿sabes? Que yo no me salgo el patrón, pero sí que le tranquilizo mucho luego a los padres. que no pasa Y les digo que no pasa nada, que no hay ninguna enfermedad grave, que ya está descartado. saber y que lo vivan con amor y que lo vivan con amor y que la acompañen al crío y ya está. Entonces me los cojo yo. Esos casos. Tenemos preguntas en el chat, 2 o 3 interesantes. Venga. ¿Hubo algún caso de algo inesperado en la regresión? Por ejemplo, se encontró otras almas con entidades participando en la regresión. ¿En cuál regresión? ¿En cuál regresión? En general. Si aparecían almas. Hay un caso en el duelo por la pérdida de padre. hay un En alma ese perdida. caso hay un alma perdida. Sí, claro que aparecen. Sí, claro que aparecen. Aparecen las almas perdidas. Diría que Si no, casi todo si el no, mundo casi lleva todo el mundo lleva almas perdidas o se te adquiere adquiere en algún momento de la vida. aparecen en el trabajo de regresión. Hay que detectarlas, porque en algún momento hay algo como que el paciente no ha dicho, no lo ha dicho él, no lo ha dicho él, entonces puedes preguntar, ¿eso quién lo dice? Entonces se identifica. Entonces se identifica. ¿Sabes? Mi paciente se llama Juan. Mi paciente se llama Juan y que lo ha dicho. Entonces ahí ves, ¿no? Entonces ahí llevas, ¿no? ¿Y cuánto tiempo llevas aquí con Juan? Aquí con Juan, ¿no? Una vez está identificado, ya se puede trabajar con él para liberar la alma. Sí, claro que aparece. Preguntan, ¿os planteáis un estudio específico a realizar con enfermos mentales, usando un análisis estadístico potente como el análisis factorial de correspondencia o alguno similar? Sí, claro que me lo planteo para mí. Sería el sueño. Mira, a mí me gustaría publicar un estudio de terapia regresiva en esquizofrenia. Terapia regresiva por gente y tener una muestra suficientemente amplia como para poder realizar una afirmación. Porque ¿no? Para poder afirmar algo, yo creo que tienes que tener un número suficiente de casos y un buen estudio, ¿no? Un buen estudio, ¿no? Para poder. Claro que me lo planteo, me encantaría. Claro que me lo planteo, me encantaría hacerlo de grafobia, me encantaría hacerlo sobre ansiedad, sobre depresión, sobre cualquier enfermedad. Sobre cualquier enfermedad. Lo ideal, ¿no? Poder publicar y tener una evidencia científica de que eso es útil. ¿No te planteaste hacer un cuestionario antes de la regresión con preguntas en las que se pudiera observar un cambio de antes a después de la regresión? No me lo planteo. Cuestionario antes. Bueno, la pregunta siguiente está contestada. O sea, ¿considera apropiado tratar con tu VP persona con trastornos mentales? ¿Puede tener alguna contraindicación? Eso más o menos. Yo creo que para el paciente tiene que estar estable. Puedes tener diagnosticada una enfermedad mental y estar descompensado. Con lo cual primero hay que tratar los síntomas y estabilizar al paciente. Pero sí que creo que en un momento de estabilidad, aunque tengas un diagnóstico de enfermedad mental, sí que si está estable, va a comprender la persona de la técnica, va a poder trabajarla y después integrarla. Yo creo que sí, se puede trabajar estando estable, repito. Online ahora mismo hay algo. En la regresión realizada queda reflejado que se ha trabajado la experiencia original y que no se han quedado en la experiencia responsable. No. Queda reflejado que se ha trabajado la experiencia que origina el síntoma. El paciente que viene a la regresión trabaja el síntoma que
que le o sea, lo que ha venido, lo que ha venido sí. a trabajar. Sí. Sí, la experiencia que origina. La experiencia que origina ese síntoma. Esa es la primera pregunta. Esa es la primera pregunta. Sí. La preguntita. En tu experiencia, no sé si te pongo un poco en un compromiso, ¿qué grado de porcentaje de eficacia tendría la terapia regresiva en comparación con los tratamientos convencionales psiquiátricos? Difícil. Yo no lo puedo comparar porque no tengo datos. No tengo datos para eso. No lo sé. No lo sé. Y todo esto es afirmar, ¿no? Lanzar palabras al aire que no me gusta, tampoco posicionarme sin saber, ¿no? Si yo tuviera una experiencia larga y yo te lo afirmaría con seguridad, pero a día de hoy no te lo puedo, no lo sé. Eso. Lo siento. Cuando dentro de 10 años nos vemos, me hace la misma pregunta y te digo, ahora. Sí. Tenemos tiempo para una última pregunta, ¿vale? Si no hay, te hago. ¿Tenés una? Sí, el trabajo con adolescentes debes predispuestos a la terapia, ¿no? Yo creo que los adolescentes, sí. No tengo experiencia con niños y adolescentes. Yo las regresiones que he hecho son en su mayoría adultos. He hecho una con una niña que le había atropellado un coche y desde aquel momento tiene un trastorno de estrés postraumático diagnosticado. No puede jugar, no puede disfrutar, no puede... O sea, yo creo que para mí, o sea, para lo que yo he entendido, puede haber una fragmentación del alma ahí. Pero no, se me tiene un poco preocupada y estoy trabajando con ella. Pero no tengo más experiencia en infantil. Los adolescentes es un mundo por descubrir y creo que ahora mismo son los grandes afectados de la situación que vivimos después de la pandemia y el no poder haber relacionado, ¿no? Porque es la edad más social. Y yo creo que son los grandes afectados. Me gustaría poder trabajar con ellos. Creo que sí que se puede, porque ya tienen la madurez, ¿no? Como para entender las consignas y que podrían integrar, ¿no? Algunas cosas. A lo mejor sería más eficaz, ¿no? Cuando fueran un poquito más mayores. Pues según los resultados del estudio o según lo que se ha visto, que las personas con más edad lo integran mejor. Pero sí que se pueden trabajar cosas con los críos, claro que sí. Sí, y con interés. Espérate. Dentro de 20 años. Claro, no, yo esto con... Claro, por eso yo lo he intentado con la niña esta de mi consulta, y me la llevé a privada y trabajé con ella. Y es que, claro, no se va a quedar con el síntoma. ¿Cuánto tiempo? ¿No? Si ahí hubo una fragmentación o hubo algo, hay que recuperarlo. Y ahí estoy, un poco con ella. Si si tenéis experiencia en infantil y me queréis ayudar, me pasáis los correos y tenemos conversaciones para enriquecernos mutuamente. Bueno, pues Sonia, yo, si me lo permite, darte las gracias por el esfuerzo, el viaje, tu aportación. Gracias. Como te ha dicho Susana, creo que personas formadas en la rama sanitaria somos muy importantes para transmitir a la sociedad que la terapia regresiva bien realizada, profesionalmente realizada, es muy útil a la sociedad. Eso es. Así que en el nombre de la Asociación Española de Terapia Regresiva, pues te doy las gracias por toda tu aportación, ¿vale?